Kioto, Japón. 8 de octubre de 1594. El aire es denso, impregnado del olor acre de la madera quemada, mezclado con algo más, con algo agudo, metálico, que se asienta en la lengua y hace que la multitud se apriete más, a pesar de su horror. Estás entre ellos, sintiendo cómo la tosca tela de una túnica campesina roza tu codo, percibiendo el leve aroma de las sedas de un mercader, sintiendo el creciente, silencioso y compartido miedo que une a todos, desde el samurái hasta el sirviente. En el centro mismo del lugar de la ejecución se alza un gigantesco caldero de hierro, cuya boca negra parecía un abismo sin fondo. De sus profundidades asciende vapor, como dedos fantasmales que se estiran lentamente hacia el frío cielo otoñal. Y lo oyes. El burbujeo bajo y persistente del aceite, un sonido hirviente que parece penetrar bajo la piel, resonando profundamente en el pecho. Los ayudantes del verdugo, con los rostros distorsionados por la luz, arrojan leña al fuego. Con cada nuevo tronco, las llamas se elevan más, proyectando sombras parpadeantes y danzantes sobre los rostros de los condenados y sobre el tuyo propio. 2 figuras arrodilladas ante este recipiente infernal, atadas, rodeadas por la guardia. El hombre es corpulento, incluso con grilletes. Su cabello oscuro está pegado por el sudor y la suciedad, ciñéndole el cráneo. A su lado, un niño, no mayor de 7 años. Su diminuto cuerpo tiembla no de frío, sino de un terror tan profundo y devorador que irradia de él como un calor tangible, reflejando la furia hirviente del caldero. Este hombre es Ishikawa Goemon. Este niño es su hijo. En unos instantes, ambos serán sumergidos en este caldero de la muerte, y serás testigo de algo que te perseguirá el resto de tus días. Un amor paternal transformado simultáneamente en salvación y maldición. El último acto de desafío que resonará a través de los siglos. Pero para comprender la profundidad de este momento aterrador, para entender al hombre cuya vida lo llevó a un final tan cruel, primero debes apartarte de esta escena. Deja que el aire frío del lugar de la ejecución se disipe, dando paso al polvo y al estruendo de guerras hace mucho tiempo pasadas. Te sumerges en las sombras de un Japón desangrándose, donde el honor y la supervivencia danzaban en el filo de la espada, donde las leyendas nacían de las cenizas de un mundo en llamas. Corría el año 1558. Japón se desangraba. El período Sengoku, la era de los estados en guerra, había convertido el país en un campo de batalla interminable, donde los caudillos, como bestias hambrientas, desgarraban su carne, luchando por territorios, por el poder absoluto y por el sueño ilusorio de la unificación. Es en este caos donde nace un niño destinado a crecer para convertirse en el ladrón más grande de la historia japonesa, o en su héroe popular más querido. La verdad, como una sombra escurridiza, depende solo de quien cuente la historia. Su nombre, según susurran las tradiciones, era originalmente Sanada Kuranoshin. Nacido en una familia de samuráis que sirvieron lealmente al clan Mori en la dura provincia de Iga, podría haber vivido una vida llena de honor y deber, una vida dedicada a servir a su señor y una muerte con la espada firmemente empuñada, una vida de propósito predecible, ahora perdida para siempre en los turbulentos torrentes del destino. El frío penetraba hasta la médula, congelando las entrañas. Tenía solo 15 años, pero permanecía inmóvil, como una estatua de piedra, sobre lo que una vez había sido su hogar. El aire era pesado, pegajoso por el olor a sangre fresca, espeso, dulzón y metálico. Lentamente, casi con una intimidad tierna,
se absorbía en las viejas tablas de madera del suelo, emitiendo un siseo bajo y húmedo, apenas perceptible en medio del silencio ensordecedor. Cada fibra de su cuerpo gritaba, pero ningún sonido escapaba de su garganta. Solo sus ojos, bien abiertos en la oscuridad, se aferraban a los contornos borrosos inmóviles en el suelo. Sus padres. Su calor se había ido, dejando solo un vacío frío y húmedo. Vinieron de noche, irrumpieron en el silencio como una pesadilla envuelta en tela oscura. Él solo vio sombras difusas, moviéndose con velocidad inhumana, sus hojas silbando en el aire, y luego golpes sordos y húmedos. No hubo gritos ni súplicas, solo sonidos cortos y entrecortados que aún resonaban en sus oídos. Su padre, Ishikawa Akashi. Sabía que su padre había sido condenado, pero el significado de esa condena se le escapaba como agua entre los dedos. Política. Una palabra escurridiza y vil. Arena en la tormenta. Hoy estás de un lado, mañana ya eres el enemigo. Este pensamiento le quemaba como carbón al rojo vivo en el pecho. Sus manos temblaban, incontrolablemente. Apretó la empuñadura de la katana de su padre, pesada, inusualmente fría, pero la hoja todavía desprendía un calor ajeno, pegajoso, húmedo por la sangre de quienes lo habían hecho. Sintió cómo el líquido caliente y ajeno escurría lentamente por sus dedos, mezclándose con su propio sudor. Se habían ido, se habían disuelto. Ni un susurro, ni una sombra. Solo el olor acre y penetrante de la violencia que impregnaba cada rincón de la casa, incrustado en su ropa, en su piel. Sanada Kuranoshin. Este nombre le parecía extraño, distante, como si perteneciera a otra persona. Lentamente se disolvía, se derretía en el vacío helado que llenaba su pecho. Y en su lugar, de las cenizas y la sangre, nacía algo diferente, algo nuevo, algo duro como una roca, malvado como el veneno, peligroso como una hoja. El frío viento de la montaña le azotaba el rostro, quemándole la piel, pero él no sentía nada. Solo caminaba, paso a paso, cuesta arriba, hacia el corazón de piedra de higa. Allí, entre las escarpadas cumbres donde el aire solo era cortado por los gritos de las aves salvajes y el susurro de las hojas, fue recibido por Momochi Sandayu, un maestro formidable. Sus ojos, agudos y penetrantes, lo leían por completo. En esas fortalezas montañosas, talladas en piedra y sombra, volvió a aprender. Las sombras se convirtieron en su arma, deslizándose, silenciosas. El silencio, su armadura, impenetrable. Cada día era dolor, cada movimiento, un filo pulido. El cuerpo le dolía, pero el espíritu se forjaba, adoptando una nueva forma. Los días se fusionaron en una serie interminable de entrenamientos. Aprendió a hablar con la hoja, a sentirla como una extensión de su mano, a escuchar su silbido bajo y mortal. Aprendió a fusionarse con la noche, a disolverse en su oscuridad aterciopelada, dejando tras de sí solo un susurro apenas perceptible, a penetrar donde parecía no haber camino. Cada músculo, cada nervio obedecía a una nueva voluntad. Desaprendía la danza de la muerte, transformándose de hombre en un susurro de la noche, en una amenaza invisible, en la encarnación misma del silencio. Pero incluso en este mundo de fría disciplina y anticipación de la muerte, su corazón, al parecer, decidió traicionarlo. La vio. Una seda fugaz, un aroma ligero y apenas perceptible a jazmín, como si envolviera el aire. Su risa, suave, parecida al tintineo de pequeñas campanillas. Una de las concubinas del maestro. La historia no ha conservado su nombre, pero él sentía que su belleza no era solo un don, sino una carga pesada y peligrosa, capaz de costar una vida. Cada uno de sus toques, cada mirada, lo atravesaban, destruyendo los muros construidos.
Momochi los descubrió. No hubo palabras, ni gritos, solo un silencio repentino y ensordecedor. La mirada fría y penetrante del maestro, que decía más que cualquier amenaza. La elección era sencilla, como el golpe de una katana, exilio o muerte. Él eligió el exilio, pero no sin más. Se llevó consigo lo que era más precioso que la vida. Del corazón mismo de la fortaleza, de las habitaciones personales del maestro, robó su espada. Una hoja legendaria. Una hoja que, al parecer, no solo reflejaba la luz, sino que la emitía, pulsando con su propio brillo interno, como si estuviera viva. La empuñadura le helaba la palma, pero la hoja misma ardía, prometiendo algo. Este robo se convirtió en su sombra, su maldición silenciosa. Sentía su peso sobre los hombros, como una carga invisible. Nukenin, un ninja fugitivo. Esta palabra le quemaba, marcándole el alma. Un hombre sin honor, un hombre sin hogar. Toda su vida, toda su antigua personalidad, se desmoronó como polvo, llevada por el viento. Sanada Kuranoshin. Un nombre que ahora parecía un eco lejano, desvaneciéndose en la bruma incierta de la historia, borrándose, disolviéndose. Y de esa bruma, de la sombra y el olvido, emergió otro, Ishikawa Goemon. Este nombre sonaba diferente. Para quienes tenían oro y seda, era un susurro de terror, un presagio de sombra ineludible. Para quienes luchaban por cada grano de arroz, se convirtió en una chispa de esperanza, una luz tenue pero cálida en la oscuridad más profunda. La región de Kansai. Finales del siglo XVI. Él lo vio con sus propios ojos. La riqueza fluía allí como un torrente, directamente a las manos de quienes sabían cómo canalizarla. Las calles de las ciudades bullían de mercaderes, sus kimonos de seda susurraban, y de las tiendas llegaba el dulzón olor de las especias y el tintineo de las monedas. Al lado, en las sombras, los campesinos apenas lograban subsistir. Sus ropas toscas, rostros demacrados, miradas vacías, se conformaban con las migajas que caían de la mesa de la nobleza como perros hambrientos. Esta injusticia, este marcado contraste, él lo vio, lo sintió, y esto solo fortaleció lo que había nacido en él en lugar de Sanada Kuranoshin. En lo profundo del corazón de Japón, donde la tierra gemía bajo el peso de la injusticia, los señores samuráis, como antiguos dragones, acumulaban sus tesoros. El oro tintineaba en sus escondites, la seda susurraba en los cofres, y las gemas preciosas parpadeaban en la penumbra de los almacenes, cuya riqueza habría hecho que los emperadores inclinaran la cabeza con silenciosa envidia. Los templos budistas, llamados a la humildad, se habían convertido en fortalezas inexpugnables, guardando riquezas incalculables. El aire era pesado con el olor a lujo y desesperación, y fue a este mundo empapado hasta los huesos de una flagrante desigualdad, a donde llegó Ishikawa Goemon. No traía una espada ni fuego, sino una justicia diferente, afilada e implacable. La noche sin luna del año 1580 envolvió Osaka. La ciudad dormía, cobijada por una oscuridad aterciopelada. La mansión de un rico mercader, como un gigante de piedra, se alzaba silenciosa bajo el rocío de estrellas lejanas e indiferentes. De sus muros emanaba frío, el olor a madera vieja y riqueza estancada. Por el perímetro, alternándose, los guardias caminaban con paso rítmico. Sus pasos eran pesados, pero relajados, llenos de una confianza perezosa, la confianza de personas cuyas manos nunca habían temblado ante un peligro real, cuyos ojos nunca habían visto a un verdadero depredador. El crujido de sus sandalias sobre la grava era el único sonido que rompía el silencio. Dentro, tras los gruesos muros, el mercader dormía. Su cuerpo se hundía entre montones de seda suave y cara,
y sus manos reposaban sobre una almohada rellena de oro. Sus sueños eran densos, dulces, con aroma a ganancias, al ruido de las rutas comerciales y al susurro de innumerables monedas. Él no escuchó ni un solo susurro, ni un leve roce, ni los pasos suaves, casi ingrávidos, que se deslizaban por las tejas de su tejado. No vio cómo una sombra, densa como la misma noche sin luna, se separó de la profunda oscuridad y, como carbón líquido, se deslizó silenciosamente por su ventana. El aire en la habitación se volvió más frío, llenándose de un ligero y apenas perceptible olor a piedra húmeda y ozono. El mercader despertó, bruscamente. La respiración se le detuvo en los pulmones. Frío, agudo, acero, una hoja, su garganta, entumecimiento, sus ojos, delante de él. Dos abismos llenos de tanta furia, tanto dolor, una ira tan antigua y devoradora que parecía contener todos los gritos y lágrimas de los desposeídos. Un susurro, seco como una hoja caída. ¿La bolsa o la vida? El mercader quiso gritar, pero la voz se le atascó en la garganta, como un nudo de miedo. Sintió cómo la hoja presionaba ligeramente. Sintió su frío penetrando la piel. Y de repente, a través del terror helado, escuchó cómo el susurro de Goemon cambiaba, llenándose de un significado diferente, casi sagrado. No era solo una demanda, no una amenaza de un ladrón. «Esto no es solo un robo», susurró la voz. «Es una redistribución». Cada palabra, como un golpe de martillo, resonaba en la cabeza del mercader, privándolo del resto de su sueño y paz. Y entonces el mercader comprendió. El oro, su oro, lo que tintineaba en los cofres, olía a poder y grandeza. Lo que había sido exprimido del sudor de los agricultores, de las manos callosas de los artesanos, de las lágrimas de los pobres, todo eso ahora debía regresar a aquellos que lo necesitaban más, a aquellos que tiritaban de frío, que pasaban hambre, que morían de enfermedades sin tener una sola moneda para medicina. Al amanecer, cuando los primeros y pálidos rayos de sol tocaron los tejados de tejas de Osaka, los cofres del mercader estaban vacíos. Solo polvo y el olor a madera vieja quedaban en su fondo. Pero fuera de los muros de la ciudad, en aldeas olvidadas por Dios que se apiñaban junto a las colinas, comenzaron a ocurrir milagros. Misteriosos regalos aparecían como de la nada. En el chirriante umbral de la viuda, cuyas manos estaban agotadas por el trabajo, quien dormía en el suelo desnudo, de repente aparecía un pesado saco de arroz, con olor a frescura. Su aroma llenaba la mísera choza, prometiendo calor y saciedad. En las manos endurecidas y cubiertas de barro del mendigo cojo, que durante años había pedido limosna, se posaban monedas de plata frías y pesadas, tintineando con esperanza. Y para el niño enfermo, cuya piel ardía de fiebre y cuya respiración era intermitente y ronca, aparecía una preciosa medicina, pagada con oro, en la que se veía claramente el sello personal del mercader, el mismo que aún ayer certificaba sus ganancias. Así nacieron las leyendas. No en los suntuosos salones del poder, donde resonaban las espadas y tronaban los discursos, sino en momentos tranquilos, casi invisibles, de pura bondad. En esos instantes que seguían a actos audaces y desafiantes. Se susurraban de corazón a corazón, de aldea en aldea, como semillas sembradas en el fértil suelo de la desesperación popular. Goemon y su pequeño grupo, como fantasmas, se deslizaban por la noche. Sus pasos eran inaudibles, sus sombras se disolvían en la oscuridad. Atacaban a los ricos, a los influyentes, a aquellos cuyos corazones eran duros como la piedra. Y cada vez que sus manos tocaban tesoros incalculables, estas riquezas, como el agua, encontraban su camino hacia aquellos que no tenían nada más que las manos vacías
y una mirada hambrienta. El nombre de Goemon. Empezó a susurrarse, primero tímidamente, luego con más audacia, con reverencia. La gente común, agotada y desesperada, de repente encontró esperanza. En sus corazones, que durante tanto tiempo se habían encogido de desesperanza, se encendió una pequeña llama. Finalmente apareció alguien. Alguien que no solo veía su sufrimiento, sino que lo sentía. Alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, su vida, su libertad, su futuro, para restaurar el frágil equilibrio en un mundo que se había inclinado tan fuerte, tan despiadadamente hacia los poderosos. Los niños crecieron, y con ellos crecieron las historias, sobre el noble ladrón que robaba a los ricos para dar a los pobres. Estas historias, como hilos vivos, se tejieron en la trama de su infancia, llenando las noches con susurros de aventuras y los días con una fe tranquila, pero inquebrantable. En su imaginación, Goemon dejó de ser simplemente un hombre. Se convirtió en algo más, una fuerza, indomable como el viento de la montaña, inevitable como el amanecer. Se convirtió en un defensor de la justicia, cuyo nombre se susurraba con esperanza, y cuya sombra permaneció para siempre en la noche, protegiendo la paz de los desposeídos. Las leyendas se susurran en las sombras, como hojas secas arrastradas por el viento. Pero Goemon pronto descubrirá que este susurro puede convertirse en un estruendo que atrae la atención de aquellos que prefieren que su injusticia permanezca intacta, que su riqueza yaga inmóvil como una piedra fría. Mientras Goemon forjaba su reputación en esas mismas sombras, su nombre, como un fantasma, se deslizaba por la mente de los pobres. Otro hombre se alzaba a la luz del día. Toyotomi Hideyoshi, nacido del polvo de la tierra, del sudor campesino, se abrió paso desde lo más bajo. Sus manos, antes toscas por el trabajo, ahora empuñaban las riendas del poder. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Japón. Su nombre resonaba como truenos. Donde Goemon usaba el sigilo, sus pasos eran ligeros como la caída de una pluma, y su astucia era afilada como la hoja de una daga. Hideyoshi empleaba ejércitos. El pesado estruendo de sus botas hacía temblar la tierra. Sus espadas brillaban bajo el sol. La diplomacia de Hideyoshi era una red, fuerte como el acero y enredada como la seda. Donde Goemon buscaba redistribuir la riqueza, arrancarla de manos codiciosas y dispersarla como grano, Hideyoshi buscaba acumularla. Los muros de sus castillos crecían más altos. Sus tesorerías se llenaban hasta el tope, emitiendo un tintineo pesado y muerto. Estos dos eran reflejos. Ambos nacieron de la nada. Ambos alcanzaron la fama, arrancándosela al destino por pura fuerza de voluntad, que ardía como fuego en el pecho. Ambos gozaban de la lealtad de quienes les servían, sintiendo sobre sí su mirada pesada y devota. Pero sus caminos se bifurcaron. Se separaron de una manera que resultaría fatal. Para uno de ellos, Hideyoshi, el gran unificador. El hombre cuya mano pondría fin al sangriento período Sengoku, cuya voluntad construiría un nuevo orden, duro e inquebrantable como el granito. Tras la muerte de su señor, Oda Nobunaga, en 1582, Hideyoshi conquistó o negoció sistemáticamente la sumisión de los daimyo en guerra. Cada ciudad, cada fortaleza, cada aliento de resistencia, todos se inclinaron. Hacia la década de 1590 se encontraba en la cima del poder. Su sombra se extendía sobre un Japón que por primera vez en generaciones conocía la paz. El silencio que siguió al estruendo de las batallas era casi ensordecedor. Pero la paz, como Hideyoshi entendía, requería más que una simple victoria militar.
Exigía la eliminación de todas las fuentes de desorden, cada susurro, cada desafío a la autoridad. Y a la sombra de su nuevo y frío orden, Ishikawa Goemon representaba todo lo que él buscaba destruir: el desorden, la rebelión. La noción romántica e ingenua de que la conciencia individual, esa voz débil y solitaria, podía prevalecer sobre el poder estatal, sobre su peso pesado y opresivo. El choque inevitable no ocurrió por algún gran plan, ni con el estruendo de los ejércitos, sino por una tragedia personal. Una tragedia que transforma a los oponentes políticos en enemigos de sangre, cuyo odio quema desde adentro. La atraparon. Otaki. Un nombre que era dulce en la lengua, ahora una herida ardiente y pulsante. La mujer cuya belleza, se decía, rivalizaba con la de las damas de la corte, cuyos rostros nadie se atrevía a tocar, fue capturada por los agentes de Hideyoshi. Sus manos, toscas y despiadadas, se cerraron sobre sus delgadas muñecas. Las leyendas susurran de diferentes maneras. Algunos dicen que su grito se cortó cuando una hoja fría penetró la carne y la sangre brotó sobre la tierra. Otros afirman que murió tratando de proteger a su hijo, sus pequeñas manos temblorosas, su mirada asustada. No importan los detalles exactos de su muerte, no importa el sonido de su último aliento, importa la furia. Se encendió en el corazón de Goemon como un incendio en la estepa, consumiendo todo a su paso. El hombre que se contentaba con robar a los ricos, su oro, sus sedas, sus joyas, y redistribuirlos como semillas, ahora anhelaba algo más fundamental, más antiguo: venganza, caliente, devoradora. El aire, fresco por la noche fresca de septiembre en Kioto, olía a tierra húmeda y a humo lejano. Muy por encima de él, el castillo de Fushimi, una monstruosa joya de piedra blanca, captaba la luz de la luna. Sus paredes, increíblemente pálidas, parecían zumbar silenciosamente con la arrogancia del poder, invitando audazmente a acercarse. Goemon sentía el familiar temblor del objetivo en lo profundo de sus huesos. Dentro, el aire se había vuelto inmóvil, pesado, con el olor a madera pulida y polvo antiguo. Sabía que Toyotomi Hideyoshi dormía, envuelto en capas de vigilancia, cada una de ellas un guardián. Pero Goemon llevaba décadas abriéndose camino a través de lo imposible. Su aliento era un fantasma en el silencio, sus pasos un susurro sobre el tatami. Las enseñanzas de Momochi Sandayu zumbaban en sus venas. La canción silenciosa de la sombra se deslizó más allá de los centinelas exteriores, su presencia más sentida que vista, un ligero desplazamiento del aire, un calor fantasmal. A través del laberinto de pasillos, cada giro un recuerdo de otra noche similar. Subiendo una escalera de caracol, la madera tosca y fresca bajo sus dedos, que conducía cada vez más alto, al corazón silencioso del poder, al hombre que tenía a Japón en su puño de hierro. La habitación en sí era ascética, sorprendentemente sencilla para un hombre de tan inmenso poder. Sin exhibiciones ostentosas, solo las líneas simples del refugio de un guerrero. Hideyoshi yacía en su futón, una figura oscura sobre los tatamis más claros. Su respiración era profunda, constante, el ritmo de una paz absoluta, casi burlona. Por un instante, fuera del tiempo, Goemon simplemente observó. Este campesino que se había abierto camino hasta la cima del poder, para convertirse en el gobernante de Japón. Este hombre que, con su voluntad incansable, había forjado una nación del caos. Dormido, parecía casi inocente. Una figura modesta y de baja estatura, su rostro surcado por las duras líneas de 1000 batallas, su cabello una dispersión de hebras plateadas. No había ni un indicio, ni un temblor de esa voluntad de hierro
que había remodelado un país entero, que había aplastado a todos los que se interponían en su camino. Otaki. Su nombre, un grito silencioso, ardía detrás de sus ojos. Sacó la hoja, no la suya, sino la robada, una compañera silenciosa a través de incontables sombras durante tantos años. El acero, un oscuro susurro en el silencio, captó un fragmento de luz lunar y por un instante pareció brillar con su propio fuego frío y hambriento. Un golpe rápido y preciso. El tirano estaría muerto. Japón respiraría libre de su opresión. Y Otaki finalmente obtendría su venganza. Pero cuando su mano inició su camino silencioso, un temblor, una fracción de pulgada demasiado lejos. Su pie rozó el borde de una pequeña mesa lacada. Una campanilla de bronce que yacía allí, quizás para una ceremonia, quizás simplemente por belleza, se tambaleó. Y luego cayó. El sonido. No un tintineo, no una melodía. Un estrepitoso y ensordecedor estruendo, como un trueno que desgarra la frágil membrana de la noche. El efecto fue instantáneo, catastrófico. Las sombras brotaron de los paneles ocultos, guardias, un movimiento borroso. El acero brilló, ya desenvainado. Cientos de destellos. Hideyoshi estaba de pie, sus ojos bien abiertos, no por miedo, sino por un cálculo aterrador y frío. Segundos. Solo segundos. Goemon estaba rodeado. Su propia hoja, ahora inútil, pegada a la garganta del hombre al que ya no podía tocar. El hombre al que ya no podía matar. Así que la voz de Hideyoshi cortó el silencio resonante. Tranquila, imposiblemente tranquila para un hombre despertado de su sueño para encontrar un asesino junto a su cama. El gran Ishikawa Goemon. Finalmente has mostrado tu rostro. Una leve sonrisa rozó sus labios, fría como el hielo invernal. Me preguntaba cuándo vendrías a por mí. Goemon no dijo nada. No había nada que decir. Había fracasado. Un amargo sabor a ceniza llenó su boca. Fracaso. Esto significaba la muerte. Lo sabía. Pero no solo la muerte. Algo mucho, mucho peor. Algo que haría que la muerte pareciera una dulce y bendita misericordia. El juicio, si así podía llamarse, fue rápido, predeterminado. Estás frente a Hideyoshi, en el corazón mismo del enorme y resonante salón del castillo de Fushimi. La piedra bajo tus pies está fría. Tus manos están atadas con cuerdas toscas que se clavan en tus muñecas, pero no sientes dolor. Solo la densa y firme tela de tu determinación. La cabeza en alto. La mirada directa, alrededor, en la penumbra fantasmal que se espesa tras las escasas ventanas, se apiñan los funcionarios de la corte, los caudillos. Sus rostros son manchas borrosas en la luz tenue, pero los sientes. Su aliento hambriento, sus miradas afiladas como hojas afiladas. Bebe en este momento sabiendo, son testigos de la historia. El aire está electrificado por la expectación. Hideyoshi se sienta en su trono, en lo alto, como una estatua tallada en piedra. Los patrones de su kimono parecen vivos en el parpadeo de las lámparas de aceite. Su mirada. Sientes cómo se desliza sobre ti, pesada, escrutadora. No hay odio en ella, solo algo que podría llamarse casi admiración. Un reconocimiento extraño, casi respetuoso. Por fin, un enemigo digno, un hombre que casi tuvo éxito donde innumerables otros habían caído. La voz de Hideyoshi resuena por el salón, baja, autoritaria, como un trueno que golpea la piedra. Ishikawa Goemon. Cada palabra marca el compás en el silencio. Se le acusa de robo, bandolerismo e intento de asesinato del legítimo gobernante de Japón. ¿Qué responde a estas acusaciones? Un eco, largo, arrastrado. El silencio después de él parece ensordecedor. Tu respuesta debe ser magnífica. El desafío es tu última batalla. Miras directamente a los ojos de Hideyoshi.
no como un criminal que ruega clemencia. No, eres un hombre que ha vivido según su propio código y está dispuesto a morir por él. Ni una sombra de miedo, ni un solo músculo tembloroso. Soy culpable de todo lo que ha nombrado. Tu voz es fuerte, clara, resuena por el salón, llenando cada rincón. Robé a los ricos para dar a los pobres. Desafié las leyes de quienes desean pisotear a los débiles. Y sí, intenté matarle porque es un tirano que ha olvidado que el poder existe para servir al pueblo, no para oprimirlo. Una brusca inspiración. Luego, una explosión de murmullos conmocionados. En una ola, el susurro de la seda. Exclamaciones ahogadas. Nadie se atreve a hablar así con Hideyoshi. Nadie se atreve a desafiar su poder tan directamente. Sientes su conmoción, como un viento frío en la piel. Pero no has terminado. Si estos son crímenes, entonces me enorgullece ser un criminal. Si oponerse a la injusticia es traición, entonces soy feliz de ser un traidor. Hagan conmigo lo que quieran, pero sepan que otros seguirán mis pasos. Los pobres siempre necesitarán defensores, y los tiranos siempre engendrarán rebeliones. Las últimas palabras parecen grabadas en el aire. Vibran, llenando el salón, pesadas como una sentencia. El rostro de Hideyoshi permanece impasible, inmóvil, una máscara congelada. Pero tú lo ves, lo sientes. Aquellos que lo conocen bien lo habrían captado. La furia crece en la profundidad de sus ojos, lentamente, como agua oscura en un pozo. No es solo desafío. Es un desafío directo, un desafío a todo lo que él ha construido, un desafío a su propia esencia. Usted habla de justicia, responde Hideyoshi. Su voz es peligrosamente baja, casi un susurro, pero atraviesa el silencio como una aguja helada. Pero la justicia requiere orden, y el orden requiere que quienes infringen la ley asuman las consecuencias. Ha vivido por la violencia, Ishikawa Goemon. Ahora morirá por ella. Cada palabra es un golpe. Final, irreversible. Sientes cómo el último eco de su voz se disuelve en el aire. El aire frío de Fushimi abraza tu rostro. La muerte está aquí, ha esperado, y estás listo. La sentencia. El sonido de sus palabras, agudo como un golpe de gong, atravesó el aire, inmóvil en el sofocante salón. Sintió como una ola de respiraciones ahogadas, casi inaudibles, recorría las filas de los cortesanos, como si alguien hubiera exhalado el aire de cientos de pulmones al mismo tiempo. Incluso esos rostros curtidos e impasibles, que habían visto miles de muertes, se distorsionaron. Muerte, en un caldero hirviendo. La imagen destelló en su mente, quemándolo, vapor, acre, pegajoso, envolvente, un burbujeo, bajo, gutural, y gritos, no gritos, sino un chillido que debía resonar desde las profundidades de ese infierno. Un castigo tan monstruoso, tan raro, que no tenía cabida ni en los cuentos más sombríos. Estaba destinado solo para aquellos cuyos crímenes no eran solo pecados, sino heridas en el cuerpo mismo de la tierra. Pero Hideyoshi no había terminado. Su voz, fría como una hoja, cortó el silencio, y cada palabra, afilada, despiadada, se clavó en su pecho. Y ya que usted afirma ser un protector del pueblo, prolongó, deleitándose en cada sílaba, veamos cuánto los ama. Su hijo compartirá su destino. El mundo se tambaleó. El aire se volvió denso, envolvente, como cera caliente que le llenaba los oídos, los ojos, los pulmones. Morirá de la misma manera que usted, lenta y agónicamente, para que todos los que sean testigos de esto comprendan el precio de la desobediencia al orden legítimo. Hi-yo. Esa palabra, pronunciada por Hideyoshi, le golpeó el pecho, dejándolo sin aire. Su hijo,
su niño, inocente, el pequeño cuerpo cálido que abrazaba por las noches, su risa, clara como una campanilla, sus manos suaves y confiadas. Todo eso, toda esa vida pura e inocente, sería arrojada a ese infierno hirviente, por sus crímenes, por su nombre, por su rebelión. El autocontrol que había construido durante años, capa tras capa, se derrumbó, se resquebrajó, se desmoronó como arcilla seca. Un dolor agudo e insoportable le desfiguró el rostro. Era peor que cualquier golpe, cualquier quemadura, cualquier tortura física que hubiera experimentado. Le quemaba por dentro, devorándole el alma. El niño es inocente. Las palabras brotaron de su garganta, roncas, quebradas, completamente ajenas. Sintió cómo la voz se le rompía, cómo se le desgarraban las cuerdas vocales. Por primera vez en años. «Mátenme como quieran», suplicó, y esa súplica era salvaje, primitiva. «Pero perdonen al niño. Él no ha hecho nada para merecer tal destino». Sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero no permitió que cayeran. No aquí, no ahora. Pero Hideyoshi fue implacable. Sus ojos, fríos y vacíos, no expresaban nada más que desprecio. Este niño es su hijo. Lleva su sangre, su nombre, su legado de desobediencia. Japón estará mejor sin ambos. Las palabras cortas y tajantes sonaron como una sentencia, final e irrevocable. La puerta se cerró. La esperanza, la última y diminuta chispa, se apagó. Solo quedó el silencio opresivo y ensordecedor, y el olor de su propia impotencia. La noche antes de la ejecución. La piedra de la celda le helaba la piel, penetrando hasta los huesos. El aire estaba viciado, pesado, con olor a humedad, a polvo y a miedo no expresado. Se sentó, abrazando a su hijo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, su corazón latiendo, su respiración ligera. El niño tendría unos 7 años y no entendía del todo lo que iba a pasar, pero sentía la angustia de su padre. Era un peso físico que los envolvía a ambos, como una densa e invisible manta. Sentía esa angustia como un sonido bajo y vibrante que le penetraba los huesos. «Papá», susurró el niño, su voz era diminuta, incierta, casi inaudible. «¿Moriremos mañana?» Goemon miró a su hijo, a ese rostro inocente, a sus ojos grandes y bien abiertos, en los que se reflejaba la tenue luz de una rendija en el techo. Este niño, puro, inmaculado, se había visto arrastrado a un juego mortal entre él, su padre, y el gobernante de todo Japón. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que iba a morir por pecados que no había cometido, por una rebelión a la que nunca había elegido unirse? Las palabras se le atoraron en la garganta, amargas como cenizas. «Sí», finalmente pronunció Goemon, porque siempre había creído en la verdad, incluso cuando era horrible, cuando le desgarraba el alma en pedazos. «Moriremos mañana». El niño guardó silencio durante mucho tiempo, mucho tiempo. Solo el ligero susurro de su respiración rompía el opresivo silencio. Procesaba esa información con esa extraña e incomprensible calma que los niños a veces muestran ante la catástrofe, cuando su mente aún no es capaz de abarcar todo su horror. «¿Dolerá?», preguntó, y su voz era sorprendentemente uniforme. Goemon cerró los ojos. Lágrimas calientes le quemaban los párpados, pero no permitió que cayeran. Apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. «Sí», dijo de nuevo, y su voz era sorda, ronca. «¿Dolerá? ¿Estarás conmigo?». Otra pregunta, simple como un dibujo de niño, y por eso aún más aguda. «Sí», prometió Goemon, atrayendo a su hijo más cerca, abrazándolo con fuerza, hasta el dolor, sintiendo su cuerpo frágil. «Estaré contigo».
Te sujetaré y no te soltaré, pase lo que pase. Sus manos se apretaron, como en un último y desesperado intento de protegerlo, de resguardarlo del mundo entero, incluso de la muerte misma. Sintió el olor del cabello de su hijo, el olor de su piel, y ese olor se mezclaba con el de su propio miedo, su dolor, su impotencia. El niño asiente ligeramente, casi imperceptiblemente. Un asentimiento bajo y firme. Un temblor casi imperceptible recorre la pequeña y cálida mano que todavía se aferra a su kimono, como un hilo que los une. En la mente infantil, quizás ni siquiera el final es tan terrible si el padre está cerca para afrontarlo juntos. Las horas se disuelven en el silencio denso y viscoso de la noche. Goemon se sienta, la espalda adolorida por el frío de la piedra, los dedos ligeramente temblorosos. Su última noche. Se acerca a un pergamino, a la tinta. Las palabras, como sangre, aparecen lentamente en el papel fino y crujiente. Tradición, dicen. El último aliento del alma, grabado para el mundo. Línea tras línea. Largas, arrastradas, como el dolor. Cortas, bruscas, como un golpe. Una confesión. Una profecía. Su voz, no pronunciada, pero resonando en su cabeza como una campana de alarma. Hervid el cuerpo del ladrón. Hervidlo hasta los huesos. Pero el espíritu no se puede hervir, no se puede borrar. Mientras haya oro y miseria, mientras unos banqueteen y otros pasen hambre, nacerán ladrones. Siempre, y siempre. No es solo su fin, no es solo su destino. Una sensación de profunda, casi física, certeza. Es un grito, es un susurro, es una promesa. La lucha eterna. Los poderosos y los indefensos, los saciados y los hambrientos, los que gobiernan y los que son perseguidos. La muerte, no el vacío, no el olvido. Se siente parte de algo enorme, algo antiguo, una fuerza indestructible, ni por el aceite hirviendo, ni por las llamas, ni por el horror, ni por ningún castigo. 8 de octubre, 1594. Templo Nanzenji, Kioto. Mañana. El aire frío corta los pulmones. Amanecer. Demasiado rápido, demasiado lento. El primer rayo de sol se abre paso a través de la niebla, aferrándose a las ramas de los árboles. Ya están aquí. La multitud, inmóvil, como piedra. O una masa viva y que respira. Mercaderes en seda, campesinos en tela tosca, samuráis con espadas, monjes con las cabezas bajas. Sus miradas, pesadas, opresivas, fascinadas, sedientas. Él siente su expectación, su macabra curiosidad. El olor a sudor, a polvo, a incienso barato. Muerte en agua hirviendo. Para los más viles, para los que se atrevieron. La mayoría de ellos probablemente nunca lo habían visto, pero vinieron a mirar, a ver, a recordar. Él siente su horror no expresado, mezclado con un deleite morboso. En el centro del lugar, enorme, negro, un caldero de hierro. Su superficie brilla tenue y siniestramente a la débil luz de la mañana. Él siente su presencia, incluso sin mirar, su gravedad, de sus profundidades, vapor. Espeso, blanco, se eleva, disolviéndose en el aire frío, y el olor, dulzón, acre, el olor a aceite hirviendo, penetra en las fosas nasales, quema la garganta. El fuego debajo rugía antes del amanecer, un rugido denso y ardiente. Él siente su calor, incluso a distancia. El aceite dentro está hirviendo, está esperando. Su temperatura, momentos, solo momentos, y todo terminará. Un paso, otro paso, el tintineo de las cadenas, el frío del metal en sus muñecas. Los sacan, lentamente, el niño a su lado, su pequeña mano, cálida, húmeda, agarrada a la tosca tela de su kimono, fuerte, sin soltar, la multitud, movimiento, se aprietan, se oye un murmullo bajo, indescifrable, pero Goemon distingue algo en él, anticipación, horror,
mezclados, como el aliento de la muerte. Y él está aquí, Hideyoshi, en el estrado, sentado, mirando, su rostro, impasible, pétreo, ni una sola emoción, ojos como el hielo. Mira a Goemon, al que se atrevió, al que lo intentó. Y en esa mirada no hay triunfo ni arrepentimiento, solo un poder frío y absoluto. Goemon siente su mirada, y no aparta la suya. El verdugo se adelanta, sombrío, alto, sin rostro, su voz, seca, distante, habla, del procedimiento, sin emoción, como una receta, los pies, hacia adelante, lentamente, al aceite, para sentir, cada segundo, la agonía, completa. No habrá piedad, no habrá un final rápido, solo dolor, puro, abrasador, hasta el último aliento. Goemon siente cómo las palabras lo envuelven, como tentáculos helados, pero una ola sube dentro de él, no de miedo, de algo diferente. Las palabras cuelgan en el aire como pesadas gotas, pero Goemon no tiembla. Solo el agarre en la pequeña mano de su hijo, entrelazada con la suya, se vuelve de acero. Siente los dedos delgados, aún infantiles, su débil y confiado apretón. El niño mira, sus ojos están tan abiertos, que Goemon ve en ellos no solo su silueta distorsionada por el miedo, sino también una fe ilimitada e ingenua. Incluso ahora, cuando el aire a su alrededor se espesa con el olor a aceite hirviendo y terror premonitorio, cree que su padre lo protegerá. ¿Recuerdas lo que te dije? El susurro de Goemon es seco y áspero, brota del corazón mismo. Siente cómo su aliento roza los cabellos revueltos de su hijo, cómo las palabras se asientan sobre ellos como diminutas y casi invisibles escarchas. No te soltaré. Las cadenas tintinean. Los pesados pasos de los guardias resuenan en el suelo de piedra. 4 sombras se acercan. Sus manos ya se extienden hacia el niño para arrancarlo, para llevarlo a su propia cadena que espera al borde del caldero. Goemon ve sus dedos toscos y sudorosos, siente su presencia fría e implacable. En este instante, algo se rompe dentro de él. Un tirón frenético y primitivo. Levanta a su hijo, alto, por encima de su cabeza, lejos de la superficie humeante y siseante del caldero, tanto como sus fuerzas le permiten. Las cadenas, clavadas en sus muñecas y tobillos, tiran hacia abajo, quemándole la piel. Pero la desesperación, un nudo pegajoso y ardiente en su pecho, le confiere una fuerza sobrehumana. Los músculos se tensan como cuerdas, los hombros le arden, pero él lo sostiene. Mantiene al niño en el aire. Una exhalación sorda y atónita recorre la multitud, como una única y enorme inspiración, seguida de un silencio ensordecedor. Esto no sucede. Los condenados deben aceptar, inclinarse, aceptar su destino con dignidad o con un gemido, pero no resistirse. Pero Goemon no solo se resiste. Grita. La voz, ronca y desgarrada, rompe el silencio como un rayo. Resuena sobre las filas inmóviles, sobre los muros de piedra, sobre el vapor que se arremolina. Si quieren nuestra muerte, siente como las palabras le desgarran la garganta. Entonces tomen la mía primero, que el niño muera rápido, sin sufrimiento. El verdugo, de pie al borde del caldero, mira a Hideyoshi. Su mirada es una pregunta muda. Este escenario no estaba escrito. En el rostro de Hideyoshi no hay una sola emoción. Está tallado en piedra. Solo un leve y lento asentimiento. La ejecución debe continuar. La cadena que sujeta a Goemon desciende lentamente, con un chirrido pesado. Sus pies tocan la superficie, no de agua, de aceite hirviendo. Un siseo, penetrante, instantáneo. El cuerpo de Goemon se arquea como si hubiera sido golpeado por un rayo. Cada nervio grita. El líquido hirviente le quema la piel como miles de agujas al rojo vivo. Pero sus manos,
Sus manos permanecen inmóviles. El hijo sigue en alto por encima de su cabeza. El niño grita, un grito agudo, fino, que desgarra el alma. ¿De terror? ¿Del calor insoportable que sube desde abajo? ¿Del dolor que siente a través de su padre? Es imposible saberlo. Descienden más. Lentamente, eslabón a eslabón. El aceite llega a las rodillas, luego a la cintura, envolviendo, quemando. Luego al pecho. Cada pulgada es una eternidad de agonía. El olor a carne quemada se mezcla con el espeso y dulzón olor a grasa hirviendo. Pero sus manos no temblaron. Todavía sostenía a su hijo por encima del calor mortal. La multitud observa en un silencio aturdido. Un silencio pesado y opresivo, solo roto por el siseo del aceite y raros y ahogados sollozos. Algunos lloran abiertamente. Las lágrimas corren por sus rostros. Otros se han apartado, incapaces de soportar la visión. Sus hombros temblan. Pero cada uno que se queda, que mira, que escucha ese siseo, comprende. Están presenciando algo sin precedentes, algo que no se puede olvidar ni borrar de la memoria. Un amor paterno puro y furioso, manifestado aquí, en el lugar más horrible imaginable. El aceite hirviendo, denso y fétido, sube, le lame la barbilla, le quema el cuello. Sus manos, ya escaldadas, tiemblan insoportablemente, y el niño en ellas comienza a resbalar lenta, ineludiblemente. Se oye el burbujeo de la grasa, el crepitar del fuego bajo el enorme caldero, y ese sonido enloquece, mezclándose con el rumor de la sangre en sus sienes. Pero en lugar de permitir que su hijo caiga en ese abismo infernal, Goemon hace algo que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que estaban allí, aturdidos, bajo el sol abrasador. No lo suelta. Sumerge al niño consigo, empujándolo profundamente bajo la superficie, con un movimiento rápido y misericordioso. Un crujido, un chapoteo, un grito corto y desesperado del niño se corta cuando el líquido hirviente, como un monstruo viviente, se cierra sobre su cabeza, matándolo instantáneamente, sin permitirle conocer la lenta y agonizante tortura. Luego, desde el corazón mismo de ese infierno burbujeante, Goemon levanta el cuerpo de su hijo, alto, sobre su cabeza. Lo sostiene como un estandarte ensangrentado de desafío, un estandarte que quedará grabado para siempre en la retina de los ojos. Su propia vida se extingue. Humo y vapor se elevan de su piel, distorsionando el aire. Pero incluso cuando el aceite destruye su carne, incluso cuando la muerte, fría e inevitable, se lo lleva, él mantiene ese agarre inhumano sobre el niño que no pudo salvar, pero al que al menos libró de una agonía prolongada. Lo último que ve la multitud atónita es el rostro de Goemon, quemado, moribundo, pero aún desafiante. Sus ojos, dos carbones en la carne quemada, fijos directamente en Hideyoshi. En ellos, un odio tan concentrado y gélido que quienes lo vieron jurarían haber sentido cómo la temperatura del aire a su alrededor descendía bruscamente. Un frío les penetró hasta los huesos, a pesar del calor del fuego. Luego se sumerge lentamente bajo la superficie, llevándose a su hijo consigo, y la horrible escena termina. Solo el burbujeo del aceite y el siseo del fuego rompen el silencio repentino y ensordecedor. La ejecución de Ishikawa Goemon y su hijo debía ser una demostración, una lección. Una demostración del precio de la desobediencia al poder, una advertencia concebida por Hideyoshi como un espectáculo tan terrible que aplastaría cualquier pensamiento de rebelión en los corazones de quienes lo presenciaran. Pero en cambio, se convirtió en algo completamente diferente. La imagen de un padre sacrificándolo todo para proteger a su hijo, incluso frente a la muerte misma, resonó en la gente común de una manera que Hideyoshi nunca anticipó.
Lejos de destruir el legado de Goemon, esta ejecución, este acto de monstruosa crueldad, lo transformó de un bandido conocido en un héroe popular de proporciones míticas. La historia se extendió por Japón como un incendio forestal, susurrante, viva, adquiriendo cada vez más detalles. Goemon se convirtió no solo en un hombre, sino en un símbolo, la encarnación de la resistencia a la tiranía, del amor profundo e incondicional por la familia, de la eterna lucha entre los poderosos y los indefensos. Su poema de muerte, sacado secretamente de los sombríos muros de la celda, se convirtió en una especie de himno para los desposeídos, un susurro de esperanza que se extendía por toda la tierra, un susurro que resuena en la noche, un nombre que se transmite de boca en boca como una llama secreta. Otros ladrones y rebeldes, sombras que se deslizan entre las casas, lo susurran como una oración, como un juramento. Llevan su legado como una carga pesada pero orgullosa, robar a los ricos para dar a los que tienen hambre. El tintineo de las monedas, entregadas de manos ajenas a palmas resecas, se convierte en su voz, en su eco. Pero las autoridades no duermen. El crujido de las hojas, el sordo golpe de los cuerpos que caen. El olor a miedo, mezclado con el olor a sangre, flota en el aire. «Impostores», gritan, pero sus palabras se ahogan en el coro creciente. Porque la idea de Goemon, invisible, intangible, ya ha arraigado a través de la piedra de los muros de la prisión, se ha vuelto más poderosa que cualquier hombre, que cualquier ejecución. La ironía del destino, una gran bañera de hierro, voluminosa, pesada, adquirió su nombre. Goemon Buro. Cada vez que el vapor se eleva sobre el agua hirviendo, cuando la piel siente el calor abrasador, no es sólo una purificación del cuerpo, es un toque a la memoria, un instrumento de muerte, transformado en un símbolo de renovación, en un tributo sombrío pero poderoso. El vapor envuelve el rostro, las gotas escurren por la piel. Y en este calor, en esta purificación, surge una imagen. Un hombre quemado en aceite hirviendo. No por maldad, sino por un pecado que el mundo llamó crimen, amar la justicia más que la propia vida. Este calor es su dolor, esta pureza es su sacrificio. Las escenas de kabuki cobraban vida al son de los aplausos de madera. Los telones, pintados con colores brillantes, se alzaban, revelando su historia. Multitudes, durante siglos, se quedaban inmóviles, captando cada palabra, cada gesto. Su imagen, inmortalizada por el pincel del artista, se hizo cada vez más poderosa, trascendiendo lo mortal. Los músculos se tensaban con fuerza, la mirada penetraba hasta el alma. Escritores, encerrados en sus habitaciones, susurraban pergaminos, creando mundos donde sus aventuras eran más fantásticas que cualquier sueño. Cada nueva historia, como un nuevo giro de la leyenda, cada vez más lejos de la realidad, cada vez más cerca del mito. Pero a través de los siglos, a través de las leyendas, a través del vapor de los baños calientes, su legado más duradero no es un nombre ni hazañas. Es una pregunta pesada y opresiva que cuelga en el aire como una sentencia no pronunciada. En un mundo donde el poder se entrelaza en manos de unos pocos, donde el oro fluye hacia unos bolsillos mientras otros se vacían, donde los pobres se aferran a cada aliento y los ricos solo multiplican sus tesoros. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Inclinarse en sumisión ante la fuerza? ¿O levantarse, con los puños apretados, en nombre de la justicia que arde en el pecho? Él eligió la rebelión, y el precio fue absoluto. Todo, vida, carne, sangre, todo lo que tenía se fue a ese caldero hirviendo,
pero al perderlo todo, encontró algo que Hideyoshi, con todos sus palacios, sus ejércitos, su poder ilimitado, nunca pudo comprar: la inmortalidad. No en piedra, no en oro, sino en el susurro de los corazones de la gente, en la llama de las almas indomables. 4 siglos, 400 años desde que aquel caldero hirvió, devorándolo a él y a su hijo. El tiempo, como un río, se ha llevado mucho. Pero las preguntas que entonces, en aquel lejano 1594, brotaron de sus labios, de su muerte, no se han silenciado. Resuenan en el aire, afiladas y ardientes como entonces. El mundo ha cambiado, irreconociblemente. Estamos rodeados de tecnologías que para la gente de Sengoku habrían sido pura magia, voces que vuelan por el vacío, imágenes que surgen de la nada. Gobiernos que proclaman la voluntad del pueblo, prometiendo el paraíso. Sistemas de justicia que juran equidad para todos. Pero bajo todo ese brillo, bajo todas las promesas, yace la misma vieja y pesada desigualdad. La desigualdad que una vez impulsó a Goemon a la rebelión no ha desaparecido. La riqueza sigue fluyendo hacia quienes ya la tienen en abundancia, y los pobres siguen aferrándose a cada día, a cada pedazo de pan. Los poderosos siguen deslizándose entre las leyes, evitando las consecuencias. Y los indefensos siguen cargando el peso de los pecados ajenos, sufriendo por crímenes que ni siquiera han tocado. El mecanismo invisible de la opresión solo ha afilado sus dientes, sin desaparecer. Respira en silencio, pero su frío contacto aún se siente en la piel. Y por eso la leyenda de Goemon, como un pulso antiguo pero vivo, late no en los polvorientos pergaminos de la historia, sino en el tejido mismo de la existencia, convirtiéndose en un desafío vivo y agudo. Susurra: hay momentos en que las frías letras de la ley entran en una lucha mortal con la ardiente llama de la conciencia, cuando la exigencia de justicia te obliga a poner en juego todo lo que respira y todo lo que amas. Pero también esta leyenda oprime el corazón, recordando el aterrador precio de tal elección. La rebelión de Goemon devoró su vida, consumió el calor de su familia, le arrancó toda esperanza de ver el mundo por el que luchó hasta su último aliento. Su hijo, un eco inocente y frágil, se extinguió. Una víctima silenciosa de una guerra en la que nunca eligió participar. Su pequeña palma, congelada para siempre. La imagen de aquel último instante abrasador, un padre alzando a su hijo moribundo por encima de su cabeza, su cuerpo retorciéndose en agonía, mientras un grito salvaje y ensordecedor de desafío a los verdugos brota de su garganta, y su propia vida se extingue como la llama de una vela al viento. Sigue siendo uno de los símbolos más conmovedores de amor y pérdida en la historia humana. El vapor caliente envuelve, el olor a amargura y metal en el aire, el sonido del agua burbujeante, y ese grito inhumano, el último, desesperado, lleno de amor y dolor. Es como si mirara profundamente dentro de nosotros, mostrándonos de lo que somos capaces en nuestros mejores y más terribles momentos, y lo que estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos, por esa chispa de verdad que arde en nuestro interior. Al final, quizás este sea el verdadero legado de Ishikawa Goemon. No el tintineo de monedas robadas o el clangor de espadas rebeldes, sino un recordatorio afilado como una navaja. En este mundo hay cosas por las que vale la pena morir, y que las mayores tragedias a menudo nacen en la intersección de dos fuerzas poderosas, el amor y la justicia, entre el ardiente deseo de proteger a quienes amas y la implacable necesidad de luchar por lo que es correcto, incluso si te desgarra. El hombre que fue hervido vivo junto con su hijo se convirtió en algo más que un simple nombre,
en un libro de historia. Se transformó en un espejo frío y pulido, en el que puedes ver tu propia alma, sus miedos no expresados y esperanzas olvidadas hace mucho tiempo. Y en una pregunta, afilada como una hoja, a la que cada generación debe responder por sí misma, al enfrentarte a la injusticia, ¿inclinarás la cabeza? ¿Te someterás? ¿O te resistirás? Y si eliges resistir, ¿estás dispuesto a pagar el precio total hasta la última gota? El caldero de hierro hace tiempo que se enfrió. De él solo emana frío y olvido, pero el fuego que llevó a Ishikawa Goemon a la muerte sigue ardiendo profundamente bajo las cenizas de los siglos. Espera a la próxima persona, lo suficientemente valiente o lo suficientemente imprudente para levantar el estandarte que dejó. En los momentos de quietud después de la medianoche, cuando el mundo se detiene, cuando solo se escucha el susurro del viento y los poderosos duermen plácidamente en sus suaves camas, algunos susurran. Dicen que aún se puede escuchar un eco lejano y apenas perceptible del amor de un padre. Resuena a través de los siglos, audaz, indomable, eterno.